Bienvenida, Nicole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcos? Un placer estar contigo, con toda tu audiencia, tu maravilloso programa en Radio Naría. Un honor, estoy muy contenta. Bueno, el honor es nuestro. Sos la primer venezolana, te digo, ya tenés un título, la primer venezolana que ¡Ay, visita este programa. qué maravilla! Estoy ahora estoy más feliz todavía. Ok, pero bueno, estás hace muchos años aquí, ¿verdad? Sí, ya tengo unos 12 años y medio, vamos a Ujú. decir, en Israel. Y contame, ¿qué hacías en Venezuela y qué hizo que te vinieras? Claro que sí. Bueno, no me vine directo desde Venezuela. Ah, En Venezuela estuve hasta el año 2006 y en el 2006, en enero del 2006, ujú. comencé ese destino de emigrar, ¿no? Hacia España, porque la situación, bueno, en Venezuela no era fácil y más aún yo estaba muy adentrada ya como periodista, en el 2006 ya tenía 2 años de graduada, estaba muy joven, pero trabajo en el periodismo desde casi comenzando la carrera en la Claro. Universidad Central de Venezuela. Y bueno, me fui a España, en España hice un posgrado, después estuve en Marruecos y después, movimientos de la vida, es que migré a Israel. Bueno, buscabas tu destino, está bien. Eso. Pregunta, ¿te fue difícil o sentiste alguna presión en Venezuela o alguna falta de posibilidad de expresarte? Sí, bueno, Marcos, la verdad que Venezuela, los tiempos en que yo ejercí la carrera mientras también estudiaba periodismo y ya después me gradué, eran los justamente, comienzo la carrera con el inicio del gobierno de Hugo Chávez. O De sea, Chávez, claro. exacto, o sea, yo comienzo, digamos, la carrera con el gobierno del socialdemócrata Rafael Caldera, que Ujú. todavía era la Venezuela de antes, como podríamos decir, y al año y medio de haber comenzado la carrera es cuando Chávez gana las elecciones y se posiciona como presidente. Ujú. Entonces, obviamente en cambios tan profundos, no se siente en el momento, sino paulatino. Claro. Y para ese entonces estudiaba la carrera de periodismo en la Universidad Central y a la vez comencé en radio. Después tuve la oportunidad muy jovencita, a los 21 años, de entrar en el canal del Estado venezolana de televisión para narrar noticias a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30. Era la emisión matutina, se llamaba. Imagínate tú, bien Lindo tempranito. horario, lindo horario. O sea que a las 5 ya tenés que Bellísimo. estar ahí leyendo Exacto. todo. Exacto, Sí, sí, conozco el maquillada, tema. divina, porque exacto, bueno, Ujú. exactamente. Entonces, recuerdo que justo cuando trabajaba en Venezolana de Televisión, Miralles, me acuerdo era el director, el presidente del canal del Estado, había anunciado pues bueno, que iban a venir los distintos candidatos presidenciales de la época. Estamos hablando que yo estaba, mientras estaba de presidente Rafael Caldera, Ujú. y vinieron distintos candidatos, entre los candidatos Hugo Chávez. Entonces Ujú. conozco a ese Hugo Chávez, candidato presidencial por primera vez, cuando todavía era un militar, Claro. que había hecho un golpe de Estado. Y yo era una bisoña periodista de 20 años, porque tenía en ese momento 20, después cumplí 21 de estando en el canal, y fue una experiencia impresionante. Entonces, allí es cuando Chávez gana, y a los casi 3 años en el canal, pues bueno, hubo cambios inmediatamente en la directiva, porque el canal es el canal del Estado, tiene que estar controlado, es la imagen Ujú. y todo del Estado, Claro. ¿no? Entonces, ahí empecé a notar las dificultades que se iban presentando si tú no estabas posicionado con el gobierno Ajá. chavista. Entonces, paso a paso, claro, resumiendo tantas anécdotas y tantas situaciones que viví, ya no era tan solo el tema de periodista y eso que era muy joven todavía, o sea, no es que yo era una periodista veterana o con muchos años de Claro. experiencia, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad mientras ejercía inmediatamente el periodismo, pero también empezó a vislumbrarse así muy, muy, muy pequeño, porque yo me dedicaba al periodismo internacional, que es lo que he hecho siempre, Ujú. también el tema de ser judía.
y ser judía, ahí empezó a vislumbrarse porque Ujú. ya se mostraban matices, ¿no? Entonces, era cuando yo misma me dije, o sea, si no te posicionas de un lado, que era el chavismo, entonces si no me posiciono, ¿dónde voy a quedar yo como profesional, ¿no? Y entonces también ese sello que es de uno, el ser judío. Claro. Bueno, entonces decidiste partir de allí. Exacto. Eh, en ese momento en que vos lo conocés a él, una cosa que me preocupa siempre, no me preocupa, que siempre me parece que es interesante. Cuando lo conocés candidato, ¿lo ves con visos de peligro, de autoritarismo o de algo? ¿O lo ves un candidato más amable, eh, como son A los Hugo candidatos en Chávez. campaña, ¿no? Sí, a Hugo Chávez. Sí, no, yo a Hugo Chávez lo vi muchísimo. Yo, Hugo Chávez, tuve mucho roce Ajá. de actividad profesional, simpatiquísimo. Es más, yo siempre he sido una persona de carácter muy socialista, por eso Ujú, estudié en la universidad pública, que es la Universidad Central de Venezuela. Me ujú, encantaba por eso, porque estaba muy ligado a la vida del país, a la vida social, ujú, política, ¿no? Y a mí siempre me fascinó todo eso, y además que adoro mucho la vida, que esa energía venezolana, no sé, todo eso a mí me atraía, ¿no? Y en las causas justas, las causas por los más necesitados, mucho. Y entonces a ujú, mí, como a muchos, nos encantaba la imagen de Hugo Chávez, y tuve la oportunidad varias veces de hablar con él, de charlar, ujú, de ver, y era encantador. Entonces, lo único que con el tiempo ibas descubriendo, un mundo de muchas mentiras, que es parte, obviamente, en la política. Eso es como un guión, sea de izquierda o sea claro, de derecha o sea claro. cualquier ideología, pero cuando llevas una causa como la causa social, la causa por los más necesitados, y más en un país como Venezuela, con el contraste de ser la reserva mayor del mundo de petróleo y a la vez una pobreza que es inédita para un país con tantos recursos, ya decías, bueno, si los anteriores que se habían equivocado tanto porque tuvieron grandes oportunidades de recursos para poder haber hecho las cosas más justas, Claro. pero por lo menos el país funcionaba bien, había muchas oportunidades con ellos, y también había una corrupción obviamente abrumadora. Con ellos la corrupción era 3 o 4 o 5 veces mayor con el tiempo y con el tiempo, y veías una gran hipocresía en sus acciones, que promulgaban que el no a la pobreza, no a enriquecerse, claro, empezaron a ver a través del petróleo y todos los recursos dinero y dinero y dinero, y comprarse Rolex y carros de lujo, y hacer corrupción comprando los militares. Y bueno, veías cómo todo se distorsionaba, y ya esa desconfianza que uno le generó, y mucha preocupación en la actividad periodística, ¿no? Porque Ujú, si no estabas con ellos, ibas a ser perseguido. Entonces yo, la verdad, tuve muchos episodios bueno, son varios, y me sentí que no iba a ser el lugar donde yo iba a poder desarrollar mi ujú. carrera, y más aún que yo me he especializado en periodismo internacional y en Medio Oriente, justamente. Ajá. Perfecto. Bueno, de ahí ya partís hasta que llegás, das toda la vuelta trabajando, por supuesto, en España, estudiando en España y trabajando. Exacto. Después decís en Marruecos, estuviste también trabajando. Exacto. ¿Y cuándo tenés contacto con Israel? ¿Cómo se te ocurre Israel? ¿Nace por qué? Bueno, primero soy judía, Ok, siempre Israel ha sido como está esa presente. opción. Exacto, siempre dije, bueno, donde he estado siempre en una búsqueda. Cuando dejas un país donde has nacido, por más que eres judío, ese país, como los argentinos, Argentina es Argentina, y nadie, no es fácil, y eso que la mayoría de los hispanohablantes aquí en Israel son argentinos, pero la comunidad allá donde estuve hace unos meses es inmensa, y muy identificada con toda la cultura argentina en todos los aspectos. Entonces, dejar el lugar donde naciste nunca es
fácil. Y en nuestro caso, Venezuela se vivía la verdad, muy bien, nos consintió mucho el sistema. Trabajaba, las familias ganaban, tenías muchas comodidades, una comunidad muy, muy bonita, de que nací Sefaradim juntos, pero siempre pensé que, bueno, con este cambio que hubo con el chavismo, yo no viví el madurismo y eso que conocí también a Nicolás Maduro, pero siendo un parlamentario Ujú. del Congreso venezolano. Israel siempre estaba en mi radar, obviamente, ¿no? Pero quise intentar con España porque soy española, quise, después se dio Marruecos porque también por mi madre que es de Tánger, adoro Marruecos, además, Ujú. y trabajé como periodista en Marruecos y en la parte cultural, en fin, fue una experiencia de esas maravillosas. Era una mujer totalmente soltera y no tenía niños, entonces me vengo a Israel y justamente fue, bueno, se mezcla un poco el lado personal, me casé en ese tiempo porque después me divorcié con una persona que era israelí marroquí y vivía aquí y nos casamos allá en Marruecos y bueno, dije, nada, mi destino es Israel, puedo criar a mis hijos tranquila, que estén en un ambiente completamente judío. En fin, me dije el destino me lleva hasta donde yo varias veces pensé que podía llegar, que era Israel. Claro. Y muy Aparte, te gustaba Marruecos, te casaste me con un encantaba. marroquí, nada podía fallar. Claro, pero eres marroquí, pero estás en un país que la mayoría es musulmana, aunque es un país fantástico, pero Ujú. hacer una familia judía, así sea, no es por religioso o no religiosa, no es un país para poder Es crecer hostil, a unos claro. niños Sí, en sí, ese aspecto, ¿no? Es un país fantástico sí, sí. de una gran cultura y de una gran fusión con los judíos, con la cultura judía, pero muy complicado para eso. Entonces, Israel era la opción y fantástico. Amo Israel muchísimo. ¿Y cuántos idiomas hablas? Bueno, hablo mi idioma materno, el español, inglés, francés, porque el francés lo he agarrado desde pequeña por mi mamá que era que es de Tánger, y mi abuela y eso, y bueno, y en Marruecos. Y hebreo, con mis Ujú. fallas, pero hebreo. Y en Tánger te arreglabas con el francés, Sí, sí, en en Tánger. Yo Marruecos. vivía en Marrakech, en Ah, ok. Tánger muchísimo. Tánger la conozco mucho, además soy una tangerina apasionada. He escrito mucho y a veces pienso terminar mi vida en Tánger, pero porque amo. ¿Y tenés Pero ciudadanía también española, me decís? sí, sí, soy, también Ah, bueno. así que O estoy sea como que el tenés chacal. Comunidad Yo estoy como Europea, tenés Latinoamérica, tenés Israel. estoy como el Carlos el chacal. Está completa, sí, está completa. Bueno, una vez que llegas acá, te instalás, por supuesto, bueno, tu familia, armás tu familia, y después empezás a trabajar en el periodismo también. Es Claro, tu siempre. vocación, es tu Sí, profesión. ¿Y total. cómo empezaste aquí? ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde empezaste? ¿Cómo empezás? ¿Empezaste primero para acá o para afuera? Mira, no, yo siempre yo cuando pisé David Ben Gurión, el aeropuerto, yo me dije, no es fácil cuando emigras, y más aún, esta era mi tercera emigración, o sea, de Caracas me fui a Madrid, de Madrid a Marruecos, a Marrakech, de Marrakech de nuevo a Madrid, de Madrid a Israel, ¿no? Y emigrar nunca es fácil, y más aún, emigré con una niña que tenía 11 meses de nacida. Mm. Entonces mi principal rol en ese momento tenía que ser crecer a mi hija, ser madre, pero siempre el periodismo es mi otro hijo, o sea, el periodismo va en mi vida, eh, desde los 16 años dije, yo voy a ser periodista. Y es una pasión muy grande por esta profesión que con los años y los años y los años, Marco se convirtió en una misión. Y más aún Claro. se convirtió en una misión a partir del 7 de octubre. 7 de octubre para mí fue crucial. Ahí está, Y te iba a preguntar cuál fue el sí, cambio entre del 7 de octubre en adelante. Hasta ese momento, ¿dónde estabas trabajando? O sea, ¿en qué medios estabas? ¿O en qué medio no, que estás ahora? sí, comencé mucho. Yo en un principio
seguía colaborando, siempre he colaborado afuera de Israel, porque yo creo que esa es la gran necesidad que tiene Israel. Israel no obvio. necesita periodistas aquí adentro. Los que están aquí, aquí todo está, o es Yonit Levy o es Dani Kushmaro. Del resto, o, o Segal. Del resto, ¿me entiendes? Ellos controlan, este es un país de casi 10 millones de habitantes, y lo que nosotros necesitamos, el mundo judío, es abrirnos. Y yo dije, si yo llego aquí conociendo perfectamente la mente hispana y conociendo la mentalidad judía, porque soy judía, y además me hice israelí y con los años he conocido y absorbido la mentalidad y la idiosincrasia israelí, yo tengo que trabajar para abrir Israel hacia afuera, no para seguir hablándonos entre nosotros aquí adentro. Claro, La gente desconoce y uno con el idioma, pero no tan solo es el idioma, es el acento, es conocer cómo guiar ese mensaje. Ahí fue mi propósito y por eso dije, paso a paso fui empezando a conectar de nuevo con medios afuera, las redes sociales se desarrollaron más, Marcos, ayudaron muchísimo y, ujú, y hace unos 4 años fue cuando comencé en el canal internacional I-24 News, casi 5 años, bueno, me dio la oportunidad en un programa que había en español, en el canal inglés, que se transmitía por 5 estados en Estados Unidos, y trabajaba con el que había creado ese programa, que lamentablemente falleció hace un poquito más de un año, que era Carlos Gurovich. Carlos Gurovich, argentino, sí, periodista sí. argentino, y fue un gran compañero, aprendí muchísimo con él, lo recuerdo con todo mi cariño, y ahí hicimos ese programa maravilloso que era News 24. News 24. Y hoy también seguís en News 24. No, no, ya el programa hace un Ah, año lo cerraron por presupuesto, lo ok, típico que pasa muchísimo, es una pena porque justo necesitaba tanto en ese aspecto Israel, pero es un canal privado, obviamente que son decisiones claro. internas y eso que, y Carlos falleció lamentablemente, yo seguí un año y medio más el programa, lo Ujú, dirigía, lo llevaba, lo conducía todo, pero bueno, tomaron esa decisión, mismo que mantuve un tiempo más. Y después me reinventé, que no fue fácil, y dije, me reprogramé y empecé a crear esa araña, esa telaraña de contactos y de colaboradores de medios hispanohablantes entre España y toda Latinoamérica para ujú, crear ese grupo donde yo podría hacer la diplomacia pública y también motivar a Israel, el gobierno en eso, porque en Israel, sin duda alguna, ha fallado enormemente en la diplomacia pública, más aún ahora, en estos últimos años, y parece mentira, con el mismo 7 de octubre que nos cambia completamente la vida a Israel y a los ujú. judíos, y esa ola de antisemitismo, y tanto necesitamos hacernos realmente conocer en los distintos idiomas y en este que lo hablamos casi 600 millones de personas. De personas, tal cual. Bueno, encuentro, ya después te haré un reconto de muchas cosas. Puedo ir encontrando en el camino muchas cosas que nos parecemos o que tenemos en común. No nos parecemos, sino que tenemos en común. Me gustaría decir, el momento del 7 de octubre en adelante, o sea, ¿qué te pasa a partir del 7 de octubre? ¿El 7 de octubre te encuentra dónde? El 7 de octubre estaba yo aquí en Ranana, mi hija estaba con su papá que vive en Ashdod, y me llama un amigo, nunca lo voy a olvidar, un colega mío, amigo periodista de Globovisión de Venezuela, serían allá las 12:30 de la noche, aquí eran casi las 8, y me dice, Nicole, Nicole, y yo despertándome, yo con el teléfono así, pero ¿qué pasa, José Enrique? Porque yo extrañada que este amigo me Claro, llamara un sábado mío en la mañana, y él, claro, por las redes se entera él antes, yo estaba dormida porque todo eso era el momento, y me dice, vemos que Hamas está atacando Israel, y pensé, bueno, uno de los tantos de estos ataques que suceden, esos intercambios claro.
de misiles. Y entonces nada, como todos, me meto en las redes y ahí voy viendo que no, que las cosas que se habían metido terroristas y bueno, empezó todo y llamé a Sí, mi hija, se estaba diciendo que estaban por Ashkelon, y mi hija está en Ashdod, entonces, y a ese mismo día, en la tarde, me llama un señor colombiano que se llama Julio, y que Julio César, ahora me viene el apellido, bueno, y resulta que su hija estaba en el Nova y le habían dado mi teléfono porque le dijeron, mira, hay una periodista que tiene un programa en el canal internacional y quizás te puede ayudar para localizar a tu hija. Y ese día me conecté con este señor y así estuvimos. El día siguiente, el otro día, yo le dije, yo lo llamé a la policía, llamaba a la Tzabá, llamaba a todas partes. Estuve en el canal, claro que uno tiene contactos directos estando ahí. Y a los 4 días apareció su hija entre los fallecidos, mm, asesinados festival. en Nova, en el Festival Nova. Entonces, a los 4 o 5 días después del Shvil October, del 7 de octubre, me fui con toda mi indumentaria, mi chaleco antibala, con los camarógrafos del canal, al sur, todavía estaban los autos tirados, manchas de sangre, y, y empecé a ir bastantes veces y ahí es cuando, ese día, la primera de esas varias veces que fui en octubre, vi en ese día en el kibutz Ekfaraza, vi esos cuartos de esos niños ensangrentados, asesinados en ese hogar, esa casa totalmente quemada, esos juegos como los de mis hijos. Y de ahí es cuando mi periodismo deja de ser una profesión y dije, esto es una misión la que yo tengo. O sea, yo tengo una misión de narrar, pero no tan solo de narrar, no como un robot, de narrar con la verdad y con el rigor que merece lo que es Israel. O sea, lo que se vivió en Israel fue un hecho que nos hace un antes y un después a nosotros como sociedad y al mundo judío. Y ahí es donde más aún dije, tengo que impulsar hablarlo en nuestro idioma, porque en nuestro idioma lo hablan millones de personas, son muchos países y tienen que conocer la verdad. Y ahí es donde Sí. comienza este trabajo mucho más profundo. La verdad que es una tarea muy desigual la que hace cualquier comunicador. Yo, justamente cuando pensamos en salir al aire y demás, decíamos, bueno, eh, vamos a hacer una voz más, en definitiva, diciendo no cosas muy diferentes a las que todos los que están hablando están diciendo. Eh, pero yo soy más de la idea, siempre fui un hombre de radio en Argentina y acá me gustaba también. Entonces dije, yo quiero mostrar que hay otra cosa, que Israel tiene otra vida, que aparte de lo que nos pasó, hay resiliencia y que Israel sigue y que hay gente en todo el mundo que hace diferentes cosas y la gente, yo lo pensé más en función de la gente de acá, que la gente entendiera que no terminó el mundo, que nosotros estábamos hundidos en un dolor tremendo, pero necesitábamos salir, necesitamos escuchar otras cosas, escuchar otras voces, no estar dando vuelta, seguir estando dando vuelta, seguir dando vueltas arriba de Nova, sino, bueno, hay que empezar a reconstruir, hay que empezar a ir adelante, hay que empezar a Exacto. mostrar cosas diferentes, no importa, sea arte, personalidades, como tenemos en el canal distintos columnistas y distintas visitas de mucha gente, y tratar temas que también son importantes, porque estábamos tan en un solo tema todos, estábamos tan metidos en un mismo concentrados en una sola vocación de decir, no, pero esto, miren lo que fue, miren lo que fue, miren lo que fue, que en un momento yo sentí que eso dejó de ser relevante para la gente. Bueno, ya está, Exacto. ya vimos. Ahora ustedes empezaron a atacar y se dio vuelta absolutamente todo el concepto y se dio vuelta esa aceptación que había por lo que nos había pasado. Y bueno, y pasamos otra vez, como siempre, a ser
este, de victimarios a ser, de ser las víctimas a ser los victimarios, ¿no? Exacto. Eh, Pero y muy, yo muy, muy maravillosa tu labor a no, través del yo micrófono intenté, abrir. que se escuchen otras voces, que la gente escuche otras voces de gente que no se conoce, de gente que hace distintas cosas, que escriben un libro sobre temas diferentes, sobre distintas cosas, ¿entendés? Distintos temas, temas de todos los días. Porque yo creía que era fundamental y sigo creyendo que es fundamental intentar retomar la vida cotidiana y resaltar otros temas y resaltar valores que tienen que ver con la solidaridad, gente que trabaja en ese tipo de cosas, en ese tipo gente que hace otra vida. Entonces dije, Exacto. bueno, sea de acá, sea de Europa, sea de Latinoamérica, de México, yo convoco a gente que hace distintas cosas, distintos tipos de terapias, distintos tipos que quizás ayuden a la gente también de alguna manera a aliviar su dolor, ¿no? A tapar un poquito ese agujero que nos ha dejado el 7 de octubre. Por Exacto. eso también me gustaba mucho la idea de convocarte, tenía muchas ganas. La verdad que estás siempre tan ocupada que fue No, difícil, pero lo gracias. logramos, pero lo Pero logramos. por supuesto, es un honor estar contigo y en tu programa. Para mí también. La verdad, Nicole, yo te agradezco mucho tu presencia y me gustaría muchísimo que cuando vos necesites, cuando quieras, simplemente levantás un teléfono, mandás una nota y nuevamente nos encontramos y este lugar está abierto y libre para lo que vos tengas que decir. Será un placer, es muy importante porque lo que estamos haciendo todos, cada uno tiene su brillo, cada uno tiene una misión, tú tienes una misión, Marcos, todos los que hablamos desde Israel, en nuestro rincón, en nuestra faceta, y en mi caso lo que yo hago es estar en el lugar de los hechos. O sea, el último reportaje y ahora va a salir, ya salió escrito, ya va a salir lo pueden ver en mis redes sociales, en Ujú. Instagram. Tengo YouTube, pero tengo que reactivarlo. Nicole Ah, Michel, ok. ahí, tengo que reactivarlo. Y en Tenés un Instagram, Nicole canal Michel, también. sí, pero tengo que Ok, reactivar todo porque ok. no lo estoy utilizando y tengo que hacer porque no me, por el tema del tiempo. Te comprometo que cuando esté activado me pases el dato así yo lo puedo informar a la gente que te Cómo vea. no, será un honor, me ¿Ok? encantará. Yo te lo voy a pasar. Y justo el último reportaje sobre cómo hubo el ataque a la monja, por dar un ejemplo de lo que yo hago. El ataque a la monja, que fue la semana pasada, a la monja francesa, por parte de un religioso israelí, judío. Ujú. Entonces, claro, eso fue combustible para los antisemitas y Claro. empezaron como a magnificar. Y eso no es la esencia. La esencia de Jerusalén no es esa. Jerusalén es una capital del Estado de Israel y es una ciudad que ensaya todos los días convivencia. Entonces, agarré, me fui, es mi trabajo, me fui a Jerusalén, me fui al barrio cristiano, estuve en una escuela que se llama Escuela Española y en esa escuela española estudian niñas palestinas, cristianas y musulmanas. Y la monja, pues más de 20 años, está dando clases y también hay un convento. Y fue muy interesante porque, bueno, estuve con ellas hablando, dan clases de árabe, hebreo, inglés y español. Y claro, visité todo esto, Marcos, porque está el hecho que ha sonado en todos los medios de comunicación y las redes sociales de la Sí, monja sí, sí, francesa, comentaste que lo de la monja, sí. ¿Y la monja exacto. pertenecía a ese No, lugar? no, es Ah, otra monja, es que pertenece a este lugar que se llama Escuela Española, que son la misionera de Hijas del Calvario. Fue fundado en 1923, imagínate tú, mucho antes de la creación del antes de la Estado creación del de, Estado, de claro. Israel. Pero es que la idea mía era dar yo siempre en el periodismo, y por eso he dado el ejemplo de como tantos lo que hago, pero el último trabajo que he hecho, que es justamente este de la monja, es contrarrestar los fake news o la falsa noticia o las noticias que aprovechan como combustible los antisemitas. Y en este caso no era un fake news, es verdad.
un religioso judío israelí agredió a una monja en Monte Sion, que es una monja de una congregación francesa, es una monja francesa, Ujú. pero es un hecho simplemente que puede suceder en cualquier parte del Claro, mundo. Pero claro, es como lo dije antes, combustible para los antisemitas, lo agarran como que si esa fuese la vida de Jerusalén. Y Jerusalén no es eso. claro. El Jerusalén. peligro de Jerusalén. Exactamente, y nada que ver. Entonces quise buscar como una simbiosis, ¿no? Y a la vez no tan solo que encontré el relato de esta monja mexicana que tiene más de 20 años viviendo en Israel, en Jerusalén, sino que también más tarde me encontré con el vicealcalde de Jerusalén que se llama Adir Schwartz, una Ujú. persona maravillosa, joven, rubio, de unos yo creo que 32 años, casado, y ya lo he entrevistado, tenemos muy buen conocimiento. Y él, casualmente ese día que yo lo quería entrevistar por los 59 años de fundada Jerusalén, que se cumple el viernes, él me dice, tú sabes que hoy fui, Nicole, a una iglesia que está muy cerca de acá, que nunca fui, parece Notre Dame, una cosa bellísima, y fui a llevar una flor blanca, con una carta escrita por él, por Adir Schwartz, para disculparme con la monja. Obviamente la llama Madre M, porque no se sabe el nombre, es una monja de clausura, y para también guardar obviamente su identidad y disculparnos por toda esa situación que ella vivió, ¿no? Él como vicealcalde. Entonces, es como que la historia que yo relato y que ya la he escrito en artículos y también va a salir en reportaje audiovisual en distintos medios latinoamericanos, español y de Latinoamérica, es como para contrarrestar esa imagen del religioso que agrede a la monja francesa, ¿no? Que Entonces, en también este caso, convengamos que el religioso está detenido, que exacto. no fue liberado en ningún momento y va a ir a juicio, obviamente. Iba a ir a juicio y todo y tal, pero es una... Y esto que yo hago es contrarrestar el vicealcalde que le manda la flor a la monja y la monja que yo entrevisto, que no tiene nada que ver con esta, que trabaja en una escuela español, porque obviamente busco gente de habla hispana para poder Claro, por dirigirme supuesto. en lo máximo al público hispanohablante. Entonces, es una manera el periodismo que hago yo es una manera de mostrar las realidades, esas que tanto lamentablemente dañan a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y es una diplomacia pública orgánica en el lugar de los hechos. Y es algo que necesita enormemente Israel y el mundo judío, porque Bueno, y todo lo que mostrar la sucede, verdad exacto, contrarrestando a los fake news y a todas las y a mentiras, ¿no? todo eso. Entonces, es una misión que nació de ver una necesidad que hay, sin duda alguna, para este país y para el Ujú. mundo judío, porque el nuevo antisemitismo es el antisionismo. ¿Me entiendes? O sea, Así es. es completamente, y de allí que es importante que el mundo judío y el Estado de Israel tienen que aportar enormemente al trabajo de diplomacia pública, porque la guerra no es tan solo la guerra que tenemos contra el eje del mal, contra Irán, contra los proxies, es la guerra mediática. Y esa es la que nos está perjudicando y la que perjudica cuando viajan las personas y cuando en cualquier conversación sale que eres israelí o que eres judío. Ahí está. Eh, Nicole Michel, la verdad que ha sido un placer enorme tenerte en Radio Nadaría. Por supuesto que nuestros micrófonos, nuestras puertas están abiertas para cuando vos gustes. Gracias. Siempre que lo desees, aquí vamos a estar para difundir lo que tengas ganas. Si cualquier tema específico que quieras contarnos, que quieras plantear, por supuesto que aquí estamos. Contame y contale a la gente cómo te encuentran en las redes, cómo te pueden ubicar si quieren seguir viéndote. Claro que sí. Bueno, la que más manejo mucho es Instagram y Facebook también. Facebook, Nicole Michel Morelli, con Y al final, porque era el personal, pero la Ok. verdad ya se convirtió o sea, no está abierto, pero me mandan request y yo los acepto. Y en el Instagram está abierto. El Instagram es donde cuelgo también todo, ambas. Y El YouTube ya la voy Instagram a es reactivar.
Nicole Michelle. Nicole Michel, ahí me lo van a ver y van a ver mi imagen. Y Ahí está. en YouTube también Nicole Michel y yo, hay dos, Nicole Michel Morelli, pero ya la voy a reactivar. Entonces también Ok. pueden ir y que se metan. Ya pronto van a ver Claro, va a ser un gusto ver las productos. notas que haces allí, por supuesto. Exacto, y hay cosas lindas todavía colgadas ahí. Te agradezco muchísimo esta entrevista y nos vemos en cualquier momento. Gracias por estar acá en Radio Naría. No, no, gracias. Me ha encantado, eres maravilloso, Marcos. La verdad que sí. Bueno, La gente gracias. no lo sabe, pero estuvimos hablando antes. Y yo creo que nos quedamos sin Me voy a secreto. poner colorado. No digas que no sigas que me voy a poner colorado. No, eres fantástico, me ha encantado. Nos Señoras y vamos. señores, Nicole Michel, ella es periodista y hace No, una tarea encomiable, ciclopia, diría yo, para tratar de hacer esclarecimientos sobre Israel. Gracias, gracias por tu tarea. Nos estamos viendo. igual, gracias a ti, Marcos. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz en castellano.